Ok, hoy sí ya. Hoy sí ya. ¿Me escuchan? ¿Logran ver ahorita la hoja de Excel? ¿Sí? Ok, entonces, perfecto. Hoy es miércoles 13, ¿verdad? Sí. Comencemos, Adriana. O creo que todos, ¿verdad que todos están aquí ustedes? Sí, va. Presente. Creo que todos. ¿Jocelyn está aquí, Jocelyn? Sí, aquí estoy. Sí, aquí está Jocelyn. ¿Y Emel está aquí? Ahí está. No, sí están Sí, todos. presente. Están todos. No, están todos. No voy a molestar. Porque es que ustedes son 22, conmigo somos 23, entonces yo sé que están todos. Sí, están todos aquí. 23 en la lista, conmigo 20. ¿Sí? Están todos. No, no me voy a molestar por hoy. Estamos todos. Ok, qué bueno que están todos porque el tema de hoy es algo complejo. No les voy a mentir, o sea, les voy a ser sincero. Yo hoy me las tuve que ingeniar para ver cómo explicarles este tema. Por eso es que me tardé, por eso es que me tardé un poco, porque a veces, créanme, que no es fácil para un docente explicar ciertos temas que deberían de explicarse presencialmente. Entonces, bueno, me las estuve ingeniando para ver cómo explicarles este tema de control de calidad y para ver de qué manera podría ser más práctica. Vamos a hacer esta prueba procesando los datos, primeramente de la forma tradicional, con lápiz y papel, y segundo, con una hoja de Excel. Vamos a ver hasta dónde nos queda tiempo. Es probable que necesitemos una clase más para hacer más ejercicios. Yo recomiendo esto. Por eso es que les quería preguntar si todos podemos vernos también el viernes, solo para hacer más ejercicios de lo que hagamos hoy. Podríamos todos, creo que solo Hazel, bueno, creo que tengo un tanto que Hazel tiene laboratorio ese día, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Hazel, igual, usted sabe que todo se graba y luego puedo volver a ver el video y no hay problema, o sea, la vamos a usar ese día, pero los demás, me gustaría saber si podríamos también continuar el viernes, lo que empecemos hoy. Sí, por mí está bien. Ok, Jocelyn, perfecto. Bueno, entonces me imagino que no habría ninguno, bueno, todos podríamos. Ok, vamos a comenzar con este tema, reproducción de la exposición. Reproducibilidad de la exposición, ¿verdad? Vamos a comenzar. Primeramente, nosotros hemos aprendido hasta ahorita en Introlarra y en imagenología que nosotros ingresamos parámetros lógicos, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser? El KDP, el MA, el MS, tiempo de exposición, por lo menos para los estudios comunes, por ejemplo, por una rafía, una mamografía. Bueno, en los estudios de fluoroscopía hay más parámetros, hay muchos más parámetros, pero obviamente sabemos que estos son los bases. El KB, KBP, MA, MAS, tiempo de exposición, son parámetros radiológicos bases que los veo en todos los estudios de rayos X. No, lo que nosotros sabemos también es que esos parámetros me regulan la exposición. Sabemos muy bien que esos parámetros me regulan la exposición, ¿verdad? Me regulan la exposición. Un ejemplo, vamos a ver. General, si yo aumento los MS, si aumento los MS, ¿qué pasa con la exposición? ¿Aumenta o disminuye? Vamos a ver. ¿Qué pasa con Aumenta la exposición. Aumenta la exposición? Sí, correcto, aumenta la exposición. La exposición. Y si yo aumento el KBP, ¿qué pasa con la exposición? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Aumenta. Aumenta. Eso tenemos que saberlo, aumenta la exposición. Y lo mismo pasa con el tiempo de exposición. Si aumento el tiempo de exposición, me aumenta. Si aumento el MA, aumenta. Eso tenemos que saberlo muy bien. Y si yo disminuyo el MS, ¿qué va a pasar con la exposición? Disminuye. ¿Ah? ¿Qué va a pasar con la exposición? Disminuye. Disminuye, correcto. Si yo disminuye la exposición, correcto. Entonces, tenemos que saber muy bien eso, que los parámetros radiológicos que nosotros ingresemos va a aumentar o disminuir la exposición. Y por cierto, ¿qué es la exposición? Vamos a ver, hablando ya de exposición, ¿qué es exposición? ¿Qué es exposición? Vamos a ver. El tiempo en el que ¿Qué es exposición? Vamos a ver a alguien que entienda muy bien ese concepto. ¿Qué es exposición? ¿Qué es exposición, por cierto? Tenemos que saber muy bien todo eso. Ya a estas alturas tenemos que saber muy bien todo eso.
Vamos a ver, ¿qué es exposición? ¿Qué Cuando es exponemos algo a la radiación o a cualquier cosa. o sea, quiero una definición más técnica. Ustedes ya están por salir. Quiero una definición que sepan muy bien qué es exposición. Ajá. Cuando un cuerpo está expuesto a radiación ionizante. Sí, yo sé que si algo se está exponiendo, o sea, si algo está expuesto a radiación ionizante es que está exponiendo, pero ¿qué es eso de exponiendo? ¿Qué es eso de exposición? ¿Qué significa exposición? Es cuando se somete por ejemplo, un cuerpo a radiación ionizante, como dijo el compañero. Es Eh, someter a algo. vamos Es a ver. como una cantidad de radiación Ajá, a lo ahí que estamos bien. Por ahí anda. Ahí con cantidad de radiación. Eso, por ahí andamos bien. Ajá, continúe. Quiero escuchar eso. Quiero escuchar el resto de eso. es como una cantidad de exposición, o sea, a lo que se expone un objeto, algo así. Vamos a ver. Ustedes creo que se están complicando. Miren, cuando les pregunten qué es exposición, responden esto. Es la cantidad de radiación a la que se somete una persona u objeto. Bueno, un objeto, puede ser una persona, puede ser un animal, porque también los animales hacen estudios radiológicos, créanme que también, por ejemplo, en las veterinarias, bueno, no estoy tanto aquí en Honduras por lo menos, pero sí, en las veterinarias, muchas veterinarias tienen centros de radiología para realizar las radiografías a los animales, también los objetos. Cuando, por ejemplo, cuando ustedes ingresan un equipaje y cuando ustedes ingresan el equipaje a lo que es la sala de seguridad del aeropuerto, el aeropuerto expone ese objeto, el equipaje en este caso, para ver qué hay dentro con rayos X. Entonces, dámoslo así, la exposición es la cantidad de radiación a la que se somete un objeto. Un objeto. Es eso. Es la cantidad de radiación a la que se somete un objeto. Básicamente es eso es la exposición. Si yo aumento el KBP o el MS, yo estoy aumentando la cantidad de radiación a la que se va a someter ese objeto. Es eso básicamente la exposición. Es la cantidad de radiación a la que se somete un objeto. En este caso, digamos que estamos hablando de exposición en radiología, en rayos X. Si estamos hablando con rayos X, entonces en radiografía, como nosotros sabemos que la radiación que utilizamos nosotros en radiografía son rayos X, en radiografía la exposición vamos a ver, en radiología, más que en radiología, aquí sería, en radiología, la exposición es la cantidad de rayos X a la que se somete una persona. En este caso, el paciente. Pero también recuerden que ustedes se pueden llegar a someter a los rayos X si ustedes están dentro de la sala o también con el asunto de la radiación dispersa, porque siempre va a llegar radiación, a pesar de que ustedes estén afuera de la sala, siempre les va a llegar radiación. Entonces, ese término aplica muy bien. ¿Por qué? Porque en radiología, la radiación que nosotros utilizamos son rayos X. Hay diferentes tipos de radiación. Por ejemplo, dígame 3 tipos de radiación ionizante. Vamos a ver, recuerden eso. Dígame 3 tipos de radiación ionizante. Alfa, beta y gamma. Exactamente, excelente. ¿Quién dijo eso? Vamos a ver. Puntos de participación, ¿quién me dijo eso? No es. No, excelente, claro que sí, no, alfa, beta y gamma. Los rayos X también son otro tipo de radiación ionizante. Los ultravioletas también son otro tipo de radiación ionizante. Hay varios ejemplos. Los neutrones también son otro tipo de radiación ionizante. Bueno, hay sin fin, ¿verdad? Pero el tipo de radiación que utilizamos nosotros son los rayos X. Nosotros no utilizamos rayos alfa, los beta tampoco. Los beta sí se utilizan en Honduras. Hay aplicaciones en Honduras, pero no para radiología de diagnóstico, sino que para radioterapia. Los gamma sí se utilizan también en Honduras, pero no para diagnóstico, sino que para radioterapia. Pero bueno, eso es la exposición. Y por favor estemos claros en eso. Y entonces nosotros la exposición la escribimos en Rauter o milirauter. Es la unidad donde nosotros la solemos describir. También muchas veces se suele describir como en Grace. Una observación aquí, aunque eso no estaría de todo correcto, les voy a explicar por qué. Muchas veces se expresa en Grace. Significa eso. No significa, vamos a poner Grace. Si ya llevaron seguridad radiológica, yo sé que, bueno, radioprotección, ya tiene más o menos una idea de para qué es esta unidad.
esta unidad del Grace es para representar dosis. Es para representar dosis. Lo que pasa es que muchas veces, como la exposición viene siendo equivalente a dosis superficial, a veces se suele expresar la exposición en términos de dosis superficial que están recibiendo los órganos superficiales, pero eso técnicamente no sería correcto porque son términos que sí van a la mano, pero a fin de cuentas diferentes. Lo siguiente es que sabemos que el grado de exposición que apliquemos por un estudio tendrá mucha relación con la imagen que vamos a obtener. ¿De qué manera? Vamos a ver. Se los dejo aquí. Tenemos una radiografía convencional y digamos que queramos hacer una radiografía convencional de rodilla a digamos a una persona que tuvo un accidente jugando fútbol. Tengamos digamos en este caso, una prescripción de que hay que hacer una radiografía de rodilla. Y fíjense que la radiografía en convencional tiene un aspecto bien peculiar, de que si ustedes, las técnicas que apliquen, va a influir muchísimo en el tipo de imagen que ustedes van a obtener. Creo que esto ustedes ya lo saben muy bien, ya lo saben muy bien a estas alturas, que por ejemplo, si ustedes aplican muy poca exposición para un estudio de radiografía convencional, esa imagen les va a salir subexpuesta. Pero si ustedes aplican demasiada exposición para el estudio, esa radiografía les va a salir sobreexpuesta. Además de que ustedes están aumentando la dosis. Por cierto, ¿qué es la dosis? Vamos a ver. Vamos a poner aquí. Vamos a ver qué tanto saben. Dosis. ¿Qué es la dosis? ¿Qué es la dosis? Por cierto. Yo sé que esto lo ven en esto lo ven en... esto se ve muy bien en protección radiológica. Bueno, la protección le dicen así. Pero necesito que sepan también qué es la dosis, porque estos términos los trabajamos en intro de la radio y en intro de la imagen también. ¿Qué es la dosis? La ¿Cómo saben? medida de cantidad de rayos absorbidos. La cantidad de radiación absorbida. Sí, bueno, sí está absorbida por una persona. Exactamente. ¿Por qué? Porque si bien, y aquí es donde viene muy bien, no confundan lo que es exposición con dosis, son diferentes. Y muchas veces yo no los voy a culpar, inclusive hasta personas, estoy grabando. Sí, va. Estoy grabando, sí. Sí, Sí, es que uno de ustedes me envió un mensaje de que se estaba grabando, ¿no? Ok. Entonces, no confundan el término exposición con dosis. Son términos que sí van a la mano, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque exposición es la cantidad de rayos X a la que una persona se somete, pero no todos esos rayos X los va a absorber. Hay unos rayos X que van a pasar por esa persona y van a atravesar a esa persona así como que sin nada y van a llegar al receptor de imagen. Y hay otros rayos X que se van a convertir en radiación dispersa y hay otros rayos X que sí los va a absorber. Por eso es que, hay que diferenciar entre eso, lo que es exposición y lo que es dosis. La dosis, esto sí es la cantidad de radiación que absorbía por una persona. Y este dato a mí me ayuda para saber si la persona se somete a una cantidad de radiación segura o puede poner en riesgo puede poner en riesgo su salud. Entonces, este dato lo utilizamos para saber si la persona se somete a riesgos, bueno, niveles seguros de radiación, vamos a poner, niveles seguros de radiación. Este dato sí ya lo manejamos nosotros, tanto si ustedes van a seguridad radiológica, bueno, radioprotección, así se le suele conocer más, como dosimetría, son datos con que trabajamos esto. Trabajamos muchísimo esto en la dosimetría y en la seguridad radiológica. Si a ustedes les llama la atención estas áreas, créanme que hay mucho campo de desarrollo en Honduras y pero muy demandados. Entonces, tengamos presente esto. Y la dosis la expresamos en Grace. Aquí la dosis la vamos a expresar en Grace. Vamos a otra cosita. También la solemos, dependiendo de qué dosis abramos. Si hablamos de dosis absorbida, en Grace, pero si de repente nos podemos hablar de dosis ocupacional, en Sievers. Esto ya son términos que se ven en la radioprotección. Ya no puedo seguir al tanto, porque esta clase es de control de calidad. Ok. Lo siguiente. Recuerden ustedes que esto de su exposición o sobreexposición no pasa en la radiografía digital. Por ejemplo, miren aquí en este estudio, fue realizado con un equipo SDR
Y miren que a pesar de que yo aplico baja exposición, la imagen no va a salir sobreexpuesta, y si aplico mucha exposición, la imagen no va a salir sobreexpuesta. ¿Por qué sucede esto? Vamos a ver, recordemos. ¿Por qué pasa que de repente, a pesar de que yo aplique poca exposición o si aplico mucha exposición, la imagen no me saldría sobreexpuesta como si lo veo en una convencional? Aquí voy a aclarar. Aquí esto es radiografía computarizada. Esto sostuvo en radiografía computarizada. Aquí voy a aclarar esto para que no se confunda. ¿Por qué en la radiografía digital no me pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la computarizada uno puede, o sea, como jugar con todo eso, o sea, si subirle, por ejemplo, brillo, contraste, cosas así. Exacto, ahí está la razón. Regular el contraste, sí, porque nosotros podemos regular el contraste, pero fíjense, no, en efecto, así como dice Hazel, ¿verdad? Hazel. Nosotros podemos regular el contraste. Si, por ejemplo, mi imagen salió subexpuesta, yo puedo regular el contraste para que mi imagen tenga un nivel de contraste adecuado para el diagnóstico. Pero el asunto es que a pesar de que yo pueda regular el contraste, a mí la imagen se me va a generar con más ruido. No sé qué tan bien lo distinguen ustedes ahí en su monitor, en su celular, en su tablet, pero aquí se ve claramente que las imágenes que es donde se trabajó con menos exposición son las que se ve más ruido en la imagen. Miren aquí, miren estas 5 imágenes. Miren que esta imagen tiene menos ruido que esta imagen. ¿Pueden ver esa diferencia? ¿Qué también depende? ¿Cómo ven esa diferencia? ¿O todas las ven igual? ¿Qué también está el ojo para ustedes? Miren, aquí cuando ustedes observan una imagen radiológica hay que tener buen detalle. Hay que fijarse en los detalles. El diablo está en los detalles, así como dice el dicho. ¿Ven más ruido en esta imagen que en esta otra imagen? Sí. ¿Sí? ¿Se ve más ruido? ¿Se ve más ruido? Sí. Sí, Un poco. un poco, ¿verdad? No, yo sé que se mira aquí un poco más ruido, pero es porque el equipo estaba funcionando muy bien. También. Sí. ¿La? ¿Hola, hola? Penumbra, le digo. La penumbra. Ajá. Ah, vamos a ver. Sí, se ve un poquito la penumbra. Sí. Entonces, bueno, está ese asunto. Y bueno, quiero que sepan también que a pesar de que nosotros trabajamos con un equipo de radiografía digital, siempre el grado de exposición va a afectar a la calidad de imagen. Si ustedes aplican muy poca exposición, sí es verdad que ustedes pueden regular el contraste y brillo, pero la imagen les va a salir con más ruido. Entonces, el asunto es que estamos viendo aquí que la exposición que nosotros ingresemos por los parámetros radiológicos tiene mucha relación con la imagen, con la calidad de imagen que nosotros vamos a obtener. Eso es lo que quiero que comprendamos. Quiero que comprendamos, y también obviamente con la dosis del paciente. Por ejemplo, de estos estudios, ¿dónde está recibiendo más dosis el paciente? Aquí, de estas 5 imágenes, ¿dónde recibe más dosis el paciente? Vamos a ver. La última. En la última, correcto, en la última. 80 mAs y 70 kbp, porque 80 mAs es un macanazo de exposición y por tanto es un montón de radiación que va a absorber el paciente. Entonces, tengamos presente eso. Mi exposición tiene mucho que ver también con la dosis y por tanto tiene mucho que ver con si esa persona está sometiendo a niveles seguros o niveles que pueden llegar a ocasionar problemas en la salud a corto o mediano plazo. Bueno, inclusive, sí, y a largo plazo también. Entonces, tengamos presente eso. Ahora, voy a borrar esto. ¿Lo puedo borrar? Sí. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, vamos ahora al siguiente. Cuando ustedes ingresan los parámetros radiológicos a la consola, recuerden que miren, esta consola es bonita. Esta consola es bonita. Ustedes han visto la consola, ¿recuerdan cuando llevaron dentro de la radio el tipo de consola donde ustedes ingresan los parámetros radiológicos? Sí. ¿Recuerdan cómo era? Que se utilizaba perillas y se miraba aquí todo antiguo, como que fuese de los años 90, 80. O sea, esta consola es bonita. Esta consola es la que, bueno, nosotros tenemos sí consolas así como estas, pero las tenemos no en el edificio de física que está arriba. O sea, yo sé que algunos tal vez no conocen las instalaciones de la universidad,
pero tenemos varios tipos de consolas para estudios. Esta es novita, esta sí la tenemos, pero las que enseñan dentro de la radio son viejas, son, son, son viejas, son más viejas que yo inclusive. Entonces, ok. Bueno, el asunto es que cuando ustedes ingresan los parámetros en la consola, ustedes ingresan los parámetros en la consola. Por ejemplo, aquí, realmente se notó que la persona que ingresó estos parámetros, aquí ingresó 80 KB, aquí ingresó 100 MA, bueno, sí, 100 MA, y aquí ingresó 100 milisegundos de tiempo de exposición, de 50 milisegundos de tiempo de exposición. Pregunta, ¿cuántos LMS aquí? ¿Cuántos LMS aquí? Vamos a ver si se la saben muy bien. ¿Cuántos LMS en la consola? ¿Cuánto es el MS en la consola? Vamos a ver. ¿Cuántos LMS en la consola? 5 MA. 5 MA. Vamos a ver, comprobémoslo. Tiene que ser igual. Vamos a ver, comprobémoslo. Tiene que ser 100 MA. Ajá, por, en este caso, 50. Recuerden que está en milisegundos. Entonces vamos a poner por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 segundos. ¿Cuánto le da esto? Solo multipliquen estos datos. Vamos a ver. Solo multipliquen los datos, nada más. Las unidades les tienen que dar en MS. 100 por 50 por 10 a la menos 3. Excelente, 5 MA, correcto. 5 MA, de 5 MS, correcto. Eso también lo tenemos que saber muy bien. Eso lo tenemos que saber súper bien. Entonces, bueno, aquí yo estoy viendo que el operador ingresó 80 KB, 100 MA y 50 milisegundos. Y esto obviamente sería igual a 5 MS. Pero el asunto es este. Cuando ustedes ingresan estos parámetros, ustedes dan por sentado de que siempre que ingresen 80 KB, 100 MA y 50 milisegundos de tiempo de exposición, les va a dar el mismo grado de exposición. Les tiene que dar el mismo grado de exposición. Por ejemplo, digamos que hagan un estudio y al segundo día y al día después, al siguiente día, hagan nuevamente ese estudio con estos parámetros radiológicos. El equipo, si anda bien, debería de darles la misma cantidad de exposición. O sea, ustedes, hay que asegurarnos también de que el equipo esté dando la misma cantidad de exposición siempre que usemos los mismos parámetros. Y eso lo tenemos que garantizar. ¿Por qué? Porque el equipo puede tener fallas y puede que de repente, en un momento, en un disparo que ustedes hagan 80 KB, 100 MA, 50 milisegundos, puede que la exposición sea distinto cuando ustedes nuevamente hagan otro estudio con esos mismos parámetros. Así es el equipo. El equipo puede llegar a ser impredecible si tiene fallas. Y entonces nosotros tenemos que garantizar de que siempre que ingresemos los parámetros radiológicos, siempre que ingresemos ciertos parámetros radiológicos, va a dar esa misma exposición siempre. Siempre, siempre, siempre. Eso es lo que tenemos que garantizar. Y es por eso que nosotros vamos a hacer esta prueba de reproducibilidad de exposición. Vamos a ver, voy a borrar esto. Y entonces, es lo que vamos a hacer ahorita, la reproducibilidad de la exposición. Es lo que vamos a ver ahorita. Para que nosotros tengamos una certeza, que el equipo emite siempre la misma exposición que nosotros ingresamos en la consola, ojo, con los parámetros. Obviamente, si nosotros nos ponemos a trabajar en un estudio 5 ms y 70 kbp, y en otro estudio 10 ms y 75 kbp, obviamente la exposición va a ser diferente. Pero el asunto es que cuando yo ingreso los mismos parámetros para diferentes estudios, siempre que esté ingresando los mismos parámetros, me tiene que dar la misma exposición. Y eso lo tenemos que garantizar. Eso tenemos que estar seguros de que siempre dé la misma exposición, porque ¿quién nos asegura que quizás no esté dando otro valor? Por eso es que realizamos la prueba de reproducibilidad de la exposición, para asegurar de que siempre que ingresemos los mismos parámetros, va a dar la misma exposición. Y entonces, ¿qué equipo vamos a utilizar para esto? Vamos a utilizar un detector de radiación. Vamos a ver, denme ejemplos de detectores de radiación. Los que hemos visto hasta ahorita, detectores de radiación, ejemplos. Ejemplos de detectores de radiación. Vaya, los que llevaron radioprotección, me imagino que esto ya lo tienen que saber muy bien. Ejemplos de detectores de radiación. Vamos a ver. Un ejemplo. De estado sólido. Excelente. ¿Quién me dijo eso? De estado sólido.
Gabriela. Excelente, Gabriela. Otro ejemplo. El Geiger Müller. Los de Exactamente. Centelleo también. Exactamente. Los Geiger. ¿Cuáles otros? Los de Centelleo. Ah, los de Centelleo. Ok. Los de Centelleo. Déjenme buscar eso, porque creo que son los mismos de estado sólido. Déjenme buscar eso. Déjenme buscar ese dato. Centelleo. Sí, yo sé que los de Centelleo son detectores. Ya lo hemos trabajado, pero creo que son los mismos de estado sólido. Detectores. Centelleo. Los de gases. Ah, muy bien. Cámara de ionización. Es excelente. Ese sí. Cámara de ionización. Esos son ejemplos de detectores. Son buenos ejemplos de detectores que nosotros podemos utilizar aquí. También hay otro que quizás no lo tengan en cuenta, pero también los podemos utilizar, dosímetros. Lo que pasa es que estos dosímetros no son tanto para trabajar con el equipo, sino que para el operador. El operador carga estos dosímetros, pero son buenos ejemplos de detectores de radiación. Pero sobre todo, los que vamos a utilizar nosotros para diagnosticar el equipo pueden llegar a ser esos tres. El más recomendado es este de estado sólido. Este es más recomendado. ¿Por qué? Porque este tiene menos error instrumental. Menos error instrumental. Y es menos susceptible, otra cosita, es menos susceptible al ambiente en donde se realiza el estudio. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Les voy a comentar una cosita de la cámara de ionización, que son otros detectores utilizados. Estos detectores de cámara de ionización tienen un gas internamente, así como dice su compañero, y resulta que ese gas nos ayuda a nosotros para detectar rayos X. El problema es que ese gas que tiene internamente puede llegar a afectar por la temperatura que hay en el exterior, por la presión que hay en el exterior, por la humedad que hay en el exterior. Entonces nosotros cuando vayamos a hacer una medición con estos cámaras de ionización, tenemos que aplicar un factor, un factor de, por decirlo así, de conversión. Bueno, no de conversión, sino que un factor ambiental, por decirlo así. Que ese factor ambiental es un dato que toma en consideración cómo puede llegar a cambiar la lectura que hagamos con respecto a las condiciones ambientales del entorno. Pero entonces, el asunto es que siempre es mejor recomendado estos de estados sólidos porque hay menos error instrumental. Es decir, hay menos, recuerden que el detector no es perfecto, sino que siempre hay un error instrumental ahí, pero el error es pequeño. Y también es menos susceptible a las temperaturas ambientales, a las condiciones ambientales, mejor dicho, de donde ustedes van a realizar el estudio. Entonces, este es el que nos sirve más. Un buen ejemplo de un detector de estado sólido son dos. Les voy a decir aquí dos buenos ejemplos. El RADCAL y el RaySafe. RADCAL y el RaySafe. Son buenos ejemplos. Son buenos ejemplos. Bueno, de dos detectores de estado sólido. El RADCAL y el RaySafe. O sea, ustedes buscan RADCAL y RaySafe. Ahí en Google van a saber a lo que me refiero. Esto lo que vemos aquí es un ejemplo de un RADCAL. Este aparatito es el detector de estado sólido. Este es básicamente el detector. Esta es la pantalla que me da los datos, pero este es el detector. Entonces, bueno, yo sé que este ya lo conocen porque se los mostré en las pruebas anteriores. Y este es el más recomendado para utilizar estas pruebas en los equipos de radiología. Puede ser ya RADCAL o RaySafe. Ambos son súper geniales para realizar estas pruebas, solo que son súper caros. ¿Saben más o menos cuánto anda costando uno de estos? ¿Sabes más o menos como cuánto están costando? No. Por ahí andan más o menos. Por ahí andan más o menos. Eso es lo que andan costando. Así es la tecnología médica. Así de costosa es. Ok. Vamos a ver, voy a borrar esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo realizamos la prueba? Voy a borrar esto. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya lo copiaron? Sí. Sí. Ok, lo voy a borrar. Entonces, vamos a realizar, bueno, aquí les voy a explicar cómo realizamos esta prueba.
¿Cómo realizamos la prueba de reproducibilidad del tiempo de exposición? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocamos el medidor. Perdón, déjeme un momento. El medidor de... Perdón, déjeme buscar esto. Es que esto no se lo copié de un slide anterior. Colocamos el medidor de radiación. Disculpe, no me fijé en esto. El medidor de radiación. Ahí está. Y en vez de medidor suena más genial detector. De radiación sobre la mesa, no me he fijado. Ok, todo está bien. Todo está bien. Ahora, ¿cómo vamos a realizar esta prueba de reproducibilidad de exposición? Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el detector de radiación sobre la mesa. ¿Cuál es la mesa? Obviamente la camilla. No sé por qué le gusta decirle mesa. Yo lo miro más. Mejor decirle camilla, porque es una camilla, básicamente. Bueno, en el centro, y vamos a ubicar este detector sobre la mesa y vamos a colimar. El asunto es que tenemos que colimar de tal manera que el campo de colimación, que el centro del campo de colimación quede en el volumen sensible del instrumento. ¿Cuál es el volumen sensible? Como les decía, este detector que ustedes están viendo aquí, no crean que todo este detector es el que mide los rayos X, sino que hay que apuntarlo a la región correcta. Lo que pasa es que esto aquí no se mira muy bien por cómo está el ángulo de vista, pero al otro lado, estos detectores tienen una crucecita. Esa crucecita les indica cuál es la región sensible de los rayos X que les va a medir ese equipo. Aquí se los muestra, miren, aquí se los está mostrando. Aquí está la crucecita. Esta crucecita que ustedes ven aquí, cada vez que ustedes ven esa crucecita, esto les indica cuál es la región sensible a los rayos X que tiene que ser irradiada. Porque solo es esto, lo demás no. Lo demás solo son componentes electrónicos y esto es lo que nos sirve a nosotros. Esto es lo que necesitamos nosotros irradiar. Y lo que necesitamos hacer es que con el colimador, necesitamos ajustar el colimador a esta área sensible que necesitamos, que necesita recibir los rayos X del detector. Entonces, vamos a colimar para que quede ajustado al área sensible del detector. Y en caso de CR o DR, se debe aplicar una lámina de cobre de 1 milímetro espesor en la salida del colimador. ¿Por qué? ¿Por qué aplicamos la lámina de cobre en caso de que trabajemos con CR o DR? Porque por la cantidad de exposición, bueno, por decirlo así, es para proteger al receptor de imagen, más que todo para proteger al receptor de imagen, porque es que el receptor de imagen es más sensible. El receptor de imagen es más sensible a CR y DR, y si le cae mucha radiación, ustedes pueden llegar a dañarlo. Entonces, por eso es que se utiliza una lámina de cobre 1 milímetro de espesor en la salida del colimador, para que por lo menos este filtro de cobre 1 milímetro ayude a reducir la cantidad de radiación. De tal manera que la cantidad de radiación que llegue no vaya a generar daños en el receptor de imagen. Vamos a ajustar un SID de 100 centímetros. Aquí esto se ve engañoso, porque este se nota claramente que no es un SID de 100 centímetros, sino que viene siendo como un SID de ¿cuánto? De más o menos como de menos, como de 20 centímetros, menos. O sea, se mira muy cerca. Aquí se mira demasiado cerca, pero el SID que tenemos que ajustar es de 100 centímetros para esta prueba. Y tenemos luego que efectuar al menos 3 exposiciones con el mismo valor de KBP y MS. Comúnmente utilizamos en estudio. Un ejemplo, 60 KBP y 5 MS. Deme otro ejemplo de 2 valores de KBP y MS comúnmente aplicados por un estudio. Vaya, por ejemplo, en una de tórax. ¿Cuánto necesitaría una de tórax, por ejemplo? ¿Cuánto de KBP y MS necesitaría una de tórax? Vamos a ver. 70 kbp, ¿Y cuánto de MS? quizás 10. Por ahí va a depender también de la persona, ¿verdad? Si es usualmente 70 kbp, puede llegar a ser más alto si es con un adulto, si es para un adulto. Y el MS sí, también puede variar también, pero estos valores andan cercanos. Entonces, el asunto es que el disparo que tengamos que hacer tiene que ser con valores de KBP y MS cercanos, o sea, comúnmente utilizados para un estudio. No vengamos con 80 MS y 120 kbp, porque esos valores ya son demasiado altos.
Esos son valores que ya son demasiado altos, o con 30 kbp y 20 meses, no, esos valores son demasiado bajos. Esos datos no me sirven para nada. Me sirven datos, o sea, me sirven técnicas que comúnmente se apliquen para los estudios de radiología que realizamos con este equipo. Lo siguiente es que además de hacer un disparo con esta técnica, con este ejemplo que les muestro aquí, también es bueno que hagamos otros disparos con más técnicas. Por ejemplo, podemos hacer otro disparo, otros tres disparos, ahora con 70 kbp y 10 ms, o podemos hacer otros 3 disparos con 65 kbp y por ejemplo, 8 ms, que también son valores comúnmente vistos en los estudios. Entonces, el asunto es que así lo vamos a realizar. Imagínense ustedes que así están haciendo esto. Imagínense en la sala ahí que están haciendo esta serie de pasos. ¿Qué vamos a hacer luego? Lo que vamos a hacer luego es procesar aquí la información, pero ¿cómo la vamos a procesar? Y aquí ya es donde viene lo que tenemos que ver con esto. Porque a partir de los datos obtenidos, vamos a primero calcular el coeficiente de reproducibilidad, que es esta C. Híjole, ¿cómo calculo el coeficiente de reproducibilidad? Lo voy a calcular de esta manera. C igual a raíz cuadrada. Esta E medio rara significa sigma. Así digan ustedes. Cuando ustedes se enfrenten, ustedes ven esta E medio rara, lo que significa sigma. Díganle ahí, significa sigma, para que se escuchen, para que vean de que sí saben lo que están haciendo. Esto significa sigma. Así se le llama. Sigma. Lo que representa esta sigma es una sumatoria. Es una sumatoria. Es una sumatoria. X sub i, cuando vean ustedes una X y una Y abajito, díganle X sub i. Para que la gente vea, híjole, este chavo sí sabe lo que hace. Esta chava sí sabe lo que hace. X significa X sub i. Así ustedes, así díganlo. Y cuando ustedes vean esta X barrita, díganle X barra. X barra. Y así ustedes ya van a saber. Ya la gente va a entender, ya va a saber muy bien lo que ustedes están expresándole. Esta es n-1 entre X barra. ¿Pero qué significa cada uno de estos datos? N es el número total de datos que hacemos. En este caso, si hacemos 3 disparos, n es igual a 3. Si queremos hacer 4 disparos, n es igual a 4. O 5 disparos, n igual a 5. O 10 disparos, n igual a 10. ¿Por qué? Porque miren cómo se los recomienda. El protocolo les recomienda efectuar al menos 3 disparos con el mismo valor de kbp y ms. Al menos. Dice al menos. Necesitamos por lo menos 3 disparos, pero no 3 disparos nada más. Podemos hacer 10 disparos, mientras más mejor. Créanme que mientras más disparos hagamos, es muchísimo mejor para el diagnóstico que vamos a hacer con el equipo. Observación con esto. Observación con esto. Y recuerden esto, al momento en que ustedes vayan a hacer este tipo de estudios, mientras más disparos, mejor. Recuerden eso, o sea que no solo se queden con 3. El protocolo les recomienda aquí un dato mínimo, pero mientras más disparos ustedes hagan, es mejor. Eso ténganlo en cuenta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular esa C con estos datos. X sub i es el valor de cada exposición que obtuvimos. Nosotros vamos a obtener exposiciones para cada disparo que hagamos. Entonces, esa X sub i es el valor de esa exposición que vamos a obtener. Y X barra, por cierto, aquí no lo añadí, es el promedio. Esto es el promedio. Es el promedio. ¿Cómo vamos a calcular el promedio? El promedio lo vamos a calcular de la siguiente manera. Promedio igual a X sub i, sumatoria X sub i entre n. ¿Qué significa esto? O sea, que voy a sumar los datos de la exposición y los voy a dividir entre n. Y lo que voy a hacer. Luego, debemos identificar que cada valor de exposición medida no sea mayor en un 5% del coeficiente de reproducibilidad. Se escucha fácil, ¿verdad? Sí, va. Súper fácil. ¿Verdad? ¿Son capaces de...? ¿Ah? ¿Ah? Un poquito. Sí, va, súper fácil. Súper fácil. Vamos a hacer esto el día viernes. Vamos a hacer 2 ejemplos. Ya les voy a... Vamos a hacer 2 ejemplos, porque créanme, les voy a, miren, lo vamos a hacer primero manualmente, con lápiz y papel, y luego les voy a enseñar a hacerlo en Excel, que es muchísimo más fácil. En Excel ustedes esto en Excel, ustedes no se están ni 5 minutos.
Pero si lo hacen en lápiz y papel, se van a estar 1 hora haciendo todo un ejercicio para el diagnóstico. Entonces, tenemos que vernos el viernes, de verdad, créanme, es necesario vernos el viernes. Entonces, nos vemos el viernes todos, ¿verdad? Díganme, o sea, se comprometen todos para vernos el viernes, porque tampoco es que quisiera solo estar con la mitad de ustedes. O sea, todos nos comprometemos el viernes, y el que no pueda me dice. Sí. ¿Sí? ¿Listo? Excelente. Nos vemos el viernes entonces. Feliz tarde a todos y buen provecho con el almuerzo. Gracias. Sí.